Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Reconstruyendo Colombia, las voces de la esperanza. En este segundo episodio tendremos 3 invitados muy especiales. Diego Moreno, actual presidente de la JEP, Manuela Moreno, quien es abogada especializada en derechos humanos, con una maestría en Derecho Internacional Humanitario, ante organismos, cortes y tribunales. Y por último, nuestro tercer invitado, Jaime Robles, quien también es abogado, especializado en Derecho Procesal Penal de la Universidad del Rosario y quien ha sido defensor público y regional. Y claramente, quien nos está sintonizando en este momento, Manuela Gallo. Ya entrándonos un poco más en lo que será este segundo capítulo, hablaremos sobre la historia de Iris Garizábalo Algarín, una mujer quien fue víctima del conflicto armado, pero aún así una mujer emprendedora que ha sacado provecho de su talento para las artesanías, el tejido, la costura y la jardinería. Es por esto que, teniendo en cuenta la historia detrás de esta mujer, les quería hacer la siguiente pregunta a nuestros invitados, y es: ¿cómo ha impactado el conflicto armado en la vida económica de las víctimas del conflicto? ¿Y qué papel desempeña esto para la construcción de la paz en el país? O sea, ¿cómo podrían hablarnos como un poco más de cómo se ha reconstruido esto en Colombia? Bueno, pues buenas tardes para todos. Manuela, muchas gracias por compartir esta inspiradora noticia con nosotros. Entonces, siguiendo la línea, la historia de Iris Garizábalo Algarín nos invita a reflexionar sobre temas muy relevantes en la sociedad contemporánea. Michel Sandel, en su libro La tiranía del mérito, critica el concepto del mérito y cómo se traduce en nuestro sistema de recompensas basado en el éxito individual. La historia de Iris nos muestra en la práctica lo que Sandel describe en su obra. Entonces, siendo Iris una víctima del conflicto armado en Colombia, ha demostrado una notable capacidad para la resiliencia y la superación, a pesar de enfrentar los desafíos y el desplazamiento forzados debido a los conflictos armados. Su emprendimiento, centrado en la artesanía, tejido, costura y jardinería, es un testimonio vivo de cómo el mérito a menudo ignora las circunstancias iniciales de las personas y su capacidad para influir en su propio éxito, en lugar de rendirse como lo harían muchas personas. En cambio, Iris ha utilizado su gran talento y habilidades para crear una fuente de ingresos y apoyar a toda su familia. La historia de Iris también nos lleva más allá de la búsqueda del éxito individual. En lugar de una recompensa personal, pues ella y muchas víctimas están buscando la paz y la transformación de sus realidades. Esto respalda la crítica de Sandel, ya que enfoca, por decirlo así, el excesivo en el mérito individual en lugar de considerar más que todo un bienestar colectivo. Entonces, más que todo, en resumen, o la conclusión que quiero dar de mi argumento relacionando a Sandel con esta historia de Iris, es que nos desafía a reconsiderar cómo entender el mérito en nuestra sociedad y nos recuerda la importancia de reconocer las circunstancias iniciales de las personas y el papel de las víctimas en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Entonces, esto es un claro testimonio conmovedor de cómo la resiliencia y el emprendimiento pueden desafiar las desigualdades y las circunstancias iniciales. Esta historia nos invita a reflexionar a todas las personas y los que me escuchan en este episodio del podcast a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del mérito y a considerar el bienestar colectivo en todo nuestro camino hacia una sociedad más justa. Bueno, y a partir de las nociones presentadas por Jaime en relación al discurso de mérito, es trascendental hacer un énfasis acerca de el papel que realmente cumple la víctima en el proceso de reparación. Para esto debemos citar en un inicio a Scovell en su exposición Ganadores y Perdedores, nos arroja luz sobre un aspecto fundamental. En el contexto de un conflicto armado existen grupos y personas que obtienen beneficios de diversas formas, mientras otros, de manera inevitable, involuntariamente, sufren de las consecuencias.
Las víctimas son quienes en este caso se consideran perdedoras, ya que son quienes padecen daños y pérdidas tanto sociales como económicas. Y eso en principio es lo que se debe buscar, que se resarza para ellas. Aquí también quiero citar a los filósofos Fraser y Honneth, quienes en su discurso sobre redistribución y reconocimiento nos enseñan la importancia de la justa distribución de recursos. Esto es esencial para la reparación de las víctimas, ya que garantiza la igualdad de acceso a los recursos y reduce, pues en principio, las desigualdades económicas. Sin embargo, debemos ser conscientes de que en nuestra realidad, en nuestro país, la aplicación de este principio ha sido totalmente distorsionado en muchas ocasiones. La redistribución se ha desviado de su propósito inicial y en lugar de beneficiar a las víctimas, ha servido a intereses económicos totalmente ajenos. Las víctimas, por lo tanto, se convierten, lamentablemente, en herramientas de marketing, lo cual es inaceptable. La construcción del proceso de paz requiere tanto de redistribución como reconocimiento. Las desigualdades económicas siempre afectarán a las víctimas, pero no podemos permitir pues que este aspecto fundamental se convierta en una oportunidad de negocio para unos pocos. En las noticias que hemos analizado y en el caso de Iris, vemos cómo estas nociones se manifiestan de manera implícita. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que menciona Manuela acerca de que las víctimas pueden llegar a ser herramientas de marketing. A mí me gustaría desarrollar un poquito más esto teniendo en cuenta el libro de Schwabel, Marketing Global Justice, en el que intenta definir el término de víctima perfecta y hace alusión en que entre más perfecta sea la víctima, más marketing se le puede sacar a ella. Haciendo alusión al término de víctima perfecta, Schwabel intenta contrastar su opinión con la de Niels Christie. Este último menciona que la víctima perfecta cumple con una serie de atributos comerciables, que es que era una víctima débil, que llevaba con un proyecto respetable, que no puede ser culpada por donde estaba, a quien el que le hizo daño era alguien con poder y malvado, y con quien el criminal no tenía ninguna relación personal. Para el caso de Iris Garizábalo se puede ver que cumple con los requisitos, pues con respecto al primero, según Schwabel, la víctima débil puede ser vista en muchos casos como una mujer, pues se presenta como un símbolo de debilidad en muchos casos, lastimosamente. También podemos ver que no puede ser culpada por donde estaba, pues en su zona se llevaba con un conflicto civil que no dependía de ella. Quienes le hicieron daño fueron grupos armados al margen de la ley, que son organizaciones muy poderosas. Y por último, estos grupos armados no tenían ninguna relación con la señora Iris. Schwabel, por su parte, contrasta esta opinión con la suya propia, en la que menciona que hay 3 requisitos para definir a la víctima perfecta. En primer lugar está la vulnerabilidad, que el autor la define como la susceptibilidad al daño, y le añade que es cuando el ambiente tiene un riesgo, representa un riesgo para la víctima, sin que ésta participe de este. En segundo lugar está la dependencia, que es cuando realmente se justifican los servicios públicos que brinda un Estado para que la persona pueda salir de la situación. Y por último, Schwabel menciona un término que es lo grotesca que puede ser la víctima, que es cuando en su cuerpo se pueden evidenciar ciertos rasgos o ciertas cicatrices que dejan los conflictos. Aplicando lo anterior al caso de Iris, podemos ver que cumple con todos los requisitos también según Schwabel, pues con respecto al primero de ellos, la señora Iris efectivamente se puede ver como una persona vulnerable, ya que fue muy susceptible al daño causado por el conflicto armado que terminó por desplazarla de su hogar. También vemos que la señora Iris se puede considerar como una persona dependiente, debido a que realmente necesitó de la ayuda que le brindó la unidad para las víctimas cuando vivió en Barranquilla. Y para finalizar, se cumple con el requisito de persona grotesca, que menciona Schwabel, pues como consecuencia de los sufrimientos de la señora Iris, se le desarrolló la enfermedad llamada psoriasis. Y cuando nos ponemos a observar todo lo mencionado anteriormente, podemos ver que la señora Iris Garizábalo, según Christie y Schwabel, se puede ver como la víctima perfecta, y como tal es una persona valiosa en términos de mercadeo, pues su imagen se puede comercializar bastante al llenar las casillas que más venden en la sociedad. Bueno, y finalmente el caso de Iris y su emprendimiento en medio del conflicto armado en Colombia nos ilustra una de las críticas de Michael Sandel, mostrándonos cómo el sistema de méritos a menudo ignora las desigualdades iniciales y cómo el conflicto ha distribuido recursos en beneficios de algunos, pero a menudo a expensas de las víctimas. También podríamos afirmar que Iris se ajusta como la noción de una víctima perfecta en términos de mercadeo, puesto que se destaca como la importancia de abordar las desigualdades, la redistribución, y así evitar como la explotación de las víctimas en la búsqueda como de una sociedad mucho más justa y equitativa. Así que nada, ya para cerrar este podcast,
Queremos agradecerle de nuevo a nuestros invitados por compartir sus pensamientos con nosotros. Esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos en el tercer capítulo.